Siento corrientes de río, mi corazón apretar, mis sentimientos, canciones que quieren explotar. Mariposas con estrellas, dando color a un rosal. Se han mezclado cosas bellas para el Creador adorar. Yo quiero a mi Señor cantar, sus maravillas declarar, como el trinar de las aves, el ruido de los mares, a mi Dios alabar. Yo quiero a mi Señor cantar, sus maravillas declarar, como el trinar de las aves, el ruido de los mares, a mi Dios. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Estamos en nuestro segundo servicio y estamos muy emocionados por cada una de las cosas que vamos a aprender el día de hoy. En la mañana estuvimos hablando sobre Pedro y en la lección de hoy vamos a estar hablando acerca de Andrés. Recuerde, ¿verdad? Estar enfocado, que nada los pueda distraer, que cada una de las cosas que podamos tener para hoy puedan ser de mucha prioridad para usted y que pueda, ¿verdad?, enfocarse en el mensaje, en la oración y en cada una de las cosas que tenemos el día de hoy.
Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Gracias por estar con nosotros después de haber aprendido sobre la vida del apóstol Pedro y cada una de las características que él como discípulo y como persona necesitaba mejorar. Aprendimos que el apóstol Pedro era impulsivo, que era alguien que le gustaba aprender, que era alguien que estaba dispuesto a involucrarse, que siempre estaba ahí, tenía siempre la iniciativa para todo. Qué maravilloso poder disfrutar de cada uno de esos aspectos de la vida del apóstol Pedro y que cada uno de nosotros también podamos tener presente en nuestra vida. Eso es algo excepcional. Pero hoy vamos a estar hablando del segundo personaje, del segundo discípulo, dentro del primer grupo de los 4 primeros discípulos, de los cuales era una pareja de hermanos. Hoy nos toca hablar sobre Andrés. Hoy nos toca hablar sobre Andrés y algunas características de la vida de Andrés. Andrés era un hombre muy silencioso y era conocido como el apóstol de las cosas pequeñas. Pero no porque era conocido por las cosas pequeñas significa que eran menos importantes. No, eran y tenían un gran valor dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tengo algunas preguntas que quiero que usted pueda anotar y posiblemente usted pueda tener presente en su vida en relación a cada una de ellas. Y una de ellas es, ¿qué tipo de persona puede usar Dios? ¿Se ha preguntado usted qué tipo de persona? A veces nosotros nos preguntamos, yo no soy muy apto para el ministerio, yo no soy muy apto para poder desarrollar X o Y ministerio. Es posible, pero ¿qué tipo de persona puede usar Dios? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué tipo de persona puede usar Dios en su ministerio? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué tipo de persona Dios puede usar en su ministerio? Otra pregunta que tengo. ¿Qué tipo de persona pueden cambiar el mundo? ¿Qué tipo de persona pueden cambiar el mundo? Otra pregunta que tengo. ¿Qué tipo de personas pueden predicar el evangelio del reino para que las almas sean salvas? 4 preguntas que yo quiero que usted pueda meditar en su corazón y usted pueda meditar en su vida y en todo lo que usted es. Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Pedro no era igual a Andrés. Andrés no era igual a Juan y Andrés tampoco era igual a Jacobo. Ninguno de ellos tenía en común algo, nada. Cada uno tenía sus propias cualidades, características, que los identificaban como tales personas. Ahora, eran personas ordinarias, como usted y como yo. Algunas veces nosotros pensamos que cada uno de los discípulos, ¿verdad?, estaban en un vitral o en una vitrina y que son dignos de poder admirar en el aspecto de la santidad, en el aspecto de la perfección. Lamentablemente no es así. Ellos no están en un vitral. Ellos eran personas comunes como nosotros, pero ellos tenían un llamado extraordinario. Algo por el cual nosotros necesitamos aprender de cada uno de ellos. Ellos eran como usted y como yo, con la diferencia que ellos tenían un llamado extraordinario, un llamado específico que el Señor les había hecho a cada uno de ellos. Andrés era hermano de Pedro. Ellos vivían en la misma casa. Ellos estaban ahí conviviendo, ellos eran parte en todo. Y ellos trabajaban en la pesca. También Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Algo muy interesante. Era discípulo de Juan el Bautista. Y no solamente era Andrés el discípulo de Juan el Bautista. También Juan era discípulo de Juan el Bautista. Entonces, había algo que siempre los estaba manteniendo en contacto. Aparte de que las 2 parejas de hermanos eran pescadores, déjame decirte que ellos también tenían algo en común. Y era que Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista. Ahora, yo mencioné de que el apóstol Pedro era el primero. ¿Se acuerda? Que yo dije que él era el primero, pero no era el primero por ser el primero en haber sido llamado por el Señor. No, era el primero porque era el líder de los 12.
Él se identificaba porque tenía un liderazgo muy fuerte y era el primero en todo. Entonces, en la lista que se da en los evangelios en relación a los discípulos, Pedro siempre encabeza la lista. Y no porque era el mejor, y no porque era el que Dios llamó primero, sino porque él era el principal, el líder, el que dirigía, al que todos seguían. Sí, él era Pedro. Pero Andrés no estaba por debajo de Pedro. Andrés era su hermano. Andrés era un pescador igual que él. Andrés vivía en la casa de Pedro. Ellos vivían juntos ahí. Andrés era un hombre, un judío muy fiel. Andrés era un hombre temeroso de Dios. Andrés era un hombre que estaba totalmente dispuesto a obedecer todo lo que Dios le ponía. Sí, y Andrés era discípulo de Juan el Bautista, algo muy importante. Pero la vida de Andrés, en comparación a la vida del apóstol Pedro, eran totalmente diferentes. Porque uno era muy atrevido, muy impulsivo, pero Andrés no era así. Y a veces nos preguntamos cómo Pedro, Andrés, Jacobo y Juan pertenecían al grupo íntimo de nuestro Señor Jesucristo si Andrés no era tan impulsivo, si Andrés no era alguien muy, digamos así, que le gustaba meterse en todo, que era una persona que le gustaba estar ahí adentro. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso posible? Porque la realidad es que la mayoría de los evangelios hablan específicamente en los momentos donde Jesús pudo convocaba a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y Andrés, aunque pertenecía a ese grupo de 4, a veces no estaba ahí. A veces no estaba ahí. Pero no significa porque no era importante. Sí era muy importante. Sí era muy importante lo que Andrés hacía. Andrés estaba ahí cuando Jesús llegó para ser bautizado. ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan? Yo quiero llevarlos a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo número 1. Evangelio de Juan, capítulo número 1. Y quiero que podamos leer el capítulo 1, el versículo número... Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 38. Vamos a leer desde el versículo número 34. Versículo 34 dice así: Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estando Juan y 2 de sus discípulos, escuche bien, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Estos 2 discípulos eran Andrés y Juan. Y dice que ellos se encontraban ahí cuando Jesús llegó. Versículo número 36. Mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Ahora Juan el Bautista hace la presentación en medio de toda la gente, estando ahí sus 2 discípulos, Andrés y Juan. Juan el Bautista dice: He ahí el Cordero de Dios. Ahora Juan está haciendo la entrada del Mesías. Ahora está haciendo la presentación del Mesías. Y Andrés y Juan, que fueron uno de los primeros que pudieron asegurarse de que Jesucristo era el Mesías, uno de los primeros que sí creyeron en el Mesías, porque Juan el Bautista, que era y tenía digamos así, tenía como una autoridad increíble en ese momento, ahora estaba diciéndole a sus discípulos: He ahí el Cordero de Dios. Ahora él está presentando a Jesús. Ahora él está diciendo a sus discípulos: Él es el Cordero de Dios. Y sigamos leyendo. Versículo número 36. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Ahora Andrés y Juan, la Biblia dice que siguieron a Jesús. Cuando Juan el Bautista presenta a Jesús como el Mesías, Andrés y Juan estaban ahí y siguieron a Jesús. Versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo: ¿Qué buscáis? Ahora Jesús se da vuelta y se da cuenta de que venían los 2 discípulos de Juan siguiéndole.
Jesús viene y le dice, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Escucha bien, dice que ellos estuvieron con Jesús todo ese tiempo. Pero luego de eso, de que ellos estuvieron con Jesús, cada quien fue para su casa. Juan fue para su casa, Andrés fue para su casa. Pero la historia no queda ahí. Dice el versículo número 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Notó eso? Ahora Andrés no se queda solamente con la noticia guardada. Ahora Andrés llega a su casa y le dice a su hermano, obviamente que compartían muchas cosas. De lo contrario, él se hubiera quedado guardado, encontré al Mesías, él hubiera sido un egoísta, ahora sí yo puedo brillar, ahora sí yo puedo ser alguien diferente. Sino que él optó por llegar a su casa y contarle a su hermano de que habían encontrado al Mesías. Y no solamente le contó, sino que dice que llevó a Pedro a Jesús. ¿Sabe cuál era el trabajo de Andrés? El trabajo de Andrés era llevar las personas a Jesús. Era llevar a las personas a Jesús. Ese era su trabajo. Ese era el trabajo de Andrés. Por esa razón Andrés es conocido como el apóstol de las cosas pequeñas. Ahora, esto no termina ahí. Cuando podemos ver este relato y podemos ver los evangelios, podemos darnos cuenta de que había más. Luego de que Andrés lleva a Jesús, a Pedro, y Pedro conoce a Jesús, el Mesías, ellos siguen su vida normal, siguen. Algo muy importante que sucede cuando ellos se encuentran haciendo sus labores cotidianas en el trabajo de la pesca. A veces cuando nosotros podemos ver el llamamiento de los 4 hermanos, lo miramos de una manera muy sencilla. Sí, y solamente lo podemos o lo ponemos como Mateo lo mira desde su punto de vista, porque cada uno de los evangelios tiene un punto, ¿verdad?, diferente del llamamiento, pero todos llegan a la misma conclusión. Mateo en el capítulo 4, el versículo 18, habla de una manera donde Jesús llega a la costa, ¿verdad?, del mar de Galilea, y Mateo narra la manera como llama a Pedro, a Juan, a Andrés y a Jacob. Y le dice, vengan, síganme, lo voy a hacer pescadores de hombres. Pero Lucas lo mira desde otro punto de vista. Lucas lo mira de otra perspectiva. Y Lucas no solamente mira el llamado de Jesús, sino que él puede narrar toda la escena completa del llamamiento. Toda la escena completa del llamamiento. Y es así. Y vamos a ir a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Veamos lo que dice Lucas capítulo número 5. Lucas capítulo número 5. Lucas capítulo número 5. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice así. Lucas capítulo 5. Versículo número 1. Veamos la manera como lo narra Lucas. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca
a la multitud. Lo primero que ocurre antes de llamar a los 4 hermanos, Jesús predica un mensaje. Su púlpito, una barca. Jesús llega y se presenta delante de la multitud, predica un mensaje, su púlpito es la barca, dentro de la barca de Simón. Y es lo primero que acontece antes del llamamiento. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Lo segundo que acontece en el llamamiento de los 4 hermanos, Jesús invita a los 4 hermanos a ir más adentro, no quedarse estancados donde está. Más adentro siempre podemos encontrar cosas diferentes. Más adentro nosotros podemos hacer cosas diferentes. A veces nos quedamos estancados ahí, no pasamos de ese lugar. Ese es como un límite en nuestra mente. Pero Jesús pudo ver que los discípulos estaban frustrados. Pudo ver que esos 4 hermanos estaban frustrados. Y Él le dice a Pedro, después de haber predicado, le dice, ahora quiero que vayamos más adentro. Tomaron cada uno sus barcas y fueron más adentro. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, eso era Juan y Jacobo, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lo tercero que aparece antes del llamamiento, Jesús mostró su poder sobre la naturaleza. Jesús predicó, su púlpito era una barca. Jesús ordenó, no se queden ahí, vamos más adentro. Y lo tercero, Jesús mostró su poder sobre la naturaleza. Increíblemente, cuando Dios llama, Dios siempre nos muestra quién es Él y qué es lo que nosotros también podemos hacer. Porque Jesús le dice a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahora ellos dicen, después de haber escuchado a Juan el Bautista decir, este es el Mesías, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de que Pedro pudo escuchar a Andrés, su hermano, decirle, hemos encontrado al Mesías. Después de que Andrés pudo ver con sus propios ojos al Mesías. Ahora el Mesías le dice, yo quiero que ustedes puedan seguirme. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. E inmediatamente dice que ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. Pero el ministerio de Andrés fue algo que para muchos son cosas pequeñas, pero fueron cosas extraordinarias. Y no hay mucho que nosotros podemos pensar y hablar de él. Pero déjame decirte, mi amado hermano, de que Andrés pudo emerger a través del Evangelio de Juan. Y podemos ver 3 cosas importantes en la vida de Andrés. 3 cosas importantes. Vemos a Andrés 3 veces en el Evangelio de Juan y las 3 veces Andrés está haciendo lo mismo. Y es muy fácil caracterizarlo. Es muy fácil aprender de él.
es muy fácil poder darnos cuenta cómo era Andrés. La primera vez es en Juan, capítulo número 1, versículo 40. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40. Dice así, versículo número 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Escuche bien, él se caracterizaba por traer gente a Jesús. Sí, él se caracterizaba por traer gente a Jesús. Versículo 42. Versículo 42. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Era el encargado de poder traer a las personas a Jesús. Y él inmediatamente llevó a su hermano Pedro hacia Jesús. Entonces podemos aprender de Andrés, de que él era una persona que se interesaba por llevar a otras personas a que conocieran al Mesías, que conocieran al Hijo de Dios, que conocieran al Cordero de Dios. Su trabajo era que cada persona pudiese conocer al Mesías. Él era el encargado de eso. Y es una de las maneras que nosotros podemos caracterizar a Andrés. Hay una pregunta que yo hago. ¿Por qué Andrés era el apóstol de las cosas pequeñas? ¿Por qué él se caracterizaba? Número uno, porque él traía a las personas a Jesús. Él traía a las personas a Jesús. Y eso lo podemos ver hasta cierto punto pequeño. Porque traer a las personas de Jesús no es como un gran impacto de tener un ministerio de aquí, de allá, o que sea muy vistoso. Pero lo que Andrés hacía era sumamente importante. Traía a las personas a Jesús. Número dos, lo segundo. La segunda vez que lo vemos en el Evangelio de Juan es en el capítulo número 6, un poquito más adelante. Capítulo número 6. Capítulo número 6. El versículo número 8 y 9. Capítulo número 6, versículo número 8 y 9. Dice así. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Recuerdas esa historia? Quien llevó los 5 panes, escucha bien, quien llevó los 5 panes y los 2 pececillos fue Andrés. Ahora, ¿a quién se los llevó Andrés? Andrés no se lo llevó a Pedro, a pesar de que era el líder, a pesar de que era el hombre influyente en el grupo. Andrés no se lo llevó a Juan tampoco. Andrés no se lo llevó a Jacobo tampoco. Andrés tomó los 5 panes de cebada, que en realidad eran 5 galletas. 5 galletas de cebada con 2 pececillos. A veces cuando se nos viene a la mente 5 panes nos imaginamos una gran barra de pan, ¿verdad? No, cuando habla de 5 panes de cebadas que traía el niño, eran 5 galletas de cebada que él llevaba y 2 pececillos. Pero Andrés viene y toma lo de ese niño y se lo lleva a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Andrés sabía lo que Jesús podía hacer con esos 5 panes y 2 pececillos. Porque Andrés había visto cómo Jesús había sacado del mar, de la pesca, muchos peces. Porque Andrés había visto los milagros que Jesús había hecho. Porque Andrés conocía de que Jesús podía hacer con algo muy pequeño cosas grandes. Y entonces Andrés viene y toma los 5 panes y los 2 pececillos y le dice, maestro, aquí está esto. Yo sé que tú puedes hacer algo más grande con esto. Él tenía una fe increíble. Él tenía una fe extraordinaria. Y él no corrió a los otros discípulos. Él corrió directamente al Mesías. Porque sabía que el Mesías podía hacer algo muy grande con muy pequeñas cosas.
Entonces la segunda vez que nosotros podemos ver a Andrés y podemos entender cómo era el ministerio de Andrés, es que Andrés buscaba a Jesús siempre. Andrés traía a las personas a Jesús. Andrés también confiaba en que Jesús podía hacer algo más extraordinario con lo que él le presentara. Sí, ese era Andrés. Y lo tercero, la tercera vez, lo encontramos en Juan capítulo 12, versículo 20. Juan capítulo 12, versículo número 20, dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ahora los griegos llegan y le dicen a Felipe: queremos ver al Mesías, queremos ver al Maestro, queremos ver a Jesús. Felipe, versículo 22, Felipe fue y se lo dijo ¿a quién? No se lo dijo a Pedro, ¿notó eso? Aunque Pedro era el líder del grupo, el primero del grupo, no el primero en ser llamado, Felipe no corre hacia Pedro. Felipe corre hacia Andrés. Felipe corre hacia Andrés. Dice el versículo número 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Vio eso? Ahora los griegos que quieren conocer a Jesús le preguntan a Felipe que quieren conocerlo. Pero Felipe no está buscando a Pedro, ni a Juan, ni a Jacobo. Felipe va y busca a Andrés. Y Andrés lleva a los griegos a Jesús. Porque en el corazón de Andrés no había otra cosa más importante que la gente pudiese conocer a Jesús. No había algo mejor para él que llevar, no importa quién sea, si eran griegos, si eran romanos, si eran judíos, si eran de todos los lugares que fuesen. La misión de él era que todos puedan conocer a Jesús. Y Felipe fue donde Andrés, porque ese era el ministerio de Felipe. Y Felipe le dice a Andrés: estos hombres quieren conocer al Mesías. Y Andrés viene junto con Felipe. Y no es que lo hizo a un lado: ok, está bien Felipe, déjalo, yo lo voy a llevar. No, sino que él toma a Felipe también y juntos llevan a los griegos para que conozca a Jesús. Hermanos, la tercera vez podemos ver que Jesús no estaba tomando por poco a Andrés ni a su ministerio. En la tercera vez podemos ver la importancia del ministerio de Andrés, el encargado de poder llevar a las personas a Jesús. Hermanos, Andrés traía a las personas a Jesús. Andrés era humilde tanto así que era conocido como el hermano de Simón Pedro. Así. Tanto así que no era reconocido como el seguidor del maestro, sino como el hermano de Simón Pedro. Andrés es el retrato de aquellos que trabajan en silencio en lugares humildes. El que no anda buscando un lugar donde ser visto. No. Es el retrato de aquellos que trabajan en silencio en lugares humildes. No buscando agradar al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Él no estaba buscando ser puesto en una parte más alta. No, él no estaba pidiendo un lugar preferencial a Jesús. No. Él no estaba buscando cómo agradar al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo haciendo la voluntad de Dios desde el corazón. Andrés representa una piedra más humilde. Él fue una de las personas raras que siempre quería apoyar. Siempre quería apoyar. Él es una de las personas raras dispuestas a tomar el segundo lugar.
Una de las personas raras que no le importa estar escondido siempre y cuando el trabajo se pueda realizar. Un hombre con dotes muy moderados. Andrés era más magnético que eléctrico. Y me gustó eso. Andrés era más magnético que eléctrico. Una persona eléctrica anda de arriba abajo, corre para acá, corre para allá, corre para allá. Eso era Pedro. Era una persona eléctrica. Andrés era una persona magnética. Atraía a las personas. Así era Andrés. Mejor preparado para las caminatas de la vida que aquellas cosas que eran muy fáciles de poder lograr. Sí, ese era Andrés. Andrés es el apóstol de la vida privada. Dios usa gente así. Y algunas veces se necesita un Andrés para alcanzar a un Pedro. Porque fue Andrés quien llevó a Pedro a Jesús. Sí, fue Andrés quien le habló primero a Pedro acerca de Jesús. Cuando ya Jesús llega al mar para llamar a Pedro, ya Andrés ya había llevado y ya le había hablado a Pedro acerca del Mesías. Y fue más fácil para el oído de Pedro escuchar la voz de Jesús. Sí, Andrés preparó el camino para que Jesús pudiera cerrar su llamado hacia Pedro, Juan y Jacobo. Hermanos, Dios usa gente así. Algunas veces se necesita un Andrés para alcanzar a Pedro. Hermanos, no necesitamos estar en la cima para sentirnos bien. No. No necesitamos estar aquí en la montaña más alta para que nos miren y ser admirados y ser vistos y ser aplaudidos por la gente. No necesitamos estar ahí. Necesitamos solamente servir a nuestro Señor en silencio. Necesitamos servir a nuestro Señor en silencio, sin hacer bulla, sin tanta algarabía como lo hacía Andrés. Andrés no decían, ¡ay, viene Andrés! No, Andrés siempre lo hizo en silencio, siempre. Necesitamos servir a nuestro Señor en silencio y decirle, Señor, hazme estar en un lugar más bajo para poder admirarte. Sí, necesitamos decir, Señor, hazme estar en un lugar más bajo para poder admirarte. Y si ese lugar bajo es muy alto para mí, hazme un lugar más bajo que ese, donde yo pueda admirarte. Es la vida de Andrés. Y es lo que el Señor desea ver en cada uno de nosotros. Dios está necesitando de muchos Andrés. Andrés llevaba a las personas a Jesús. Andrés llevaba los problemas a Jesús porque sabía de que Jesús podía hacer cosas grandes con algo tan poquito. Sí, Andrés fue el encargado de poder llevar a las personas, de poder trabajar en silencio. Hermanos, Andrés finalmente murió atado a una cruz en Acaya. Lo tuvieron colgado por 2 días seguidos, hasta que ya no pudo más y se ahogó por falta de respiración. Después de 2 días que estuvo guindado en una cruz, murió. Hasta que no pudo respirar más. Por lo tanto, Andrés murió por desarrollar el ministerio que había tomado con tanto amor y eficiencia. Presentar a Jesús de manera individual a conocidos y desconocidos. Ese era Andrés, el pescador, el hermano de Simón Pedro. El que no fue llevado por ningún tambor, pero que sí tuvo un ministerio
tuvo un ministerio que para mí es uno de los más importantes, el poder llevar a las personas a Jesús. Pedro era impulsivo. Pedro le gustaba aprender. Pedro se involucraba. Pedro necesitó aprender acerca de la sumisión, de la humildad, acerca del amor. Andrés era alguien que estaba dispuesto a no callar, sino a poder confesar acerca del Mesías. El Señor está necesitando de muchos Andrés que trabajen en silencio. ¿Quieres tú ser uno de ellos? Quiero invitarte a orar. Señor, gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de la vida de este discípulo, Andrés, que trabajó en silencio, pero que hizo cosas extraordinarias. Te pido, Señor, que nos ayudes a nosotros a poder tener un corazón como el de Andrés. Te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a cada hermano que nos puede estar mirando ahorita por la tarde. Es un privilegio que pueda estar en nuestro segundo servicio de hoy domingo. En ese momento vamos a tener un tiempo de oración, vamos a tener el tiempo de diezmos, de ofrendas y de misiones. Gracias por cada miembro que ha dado lo que realmente Dios se merece, que a pesar de la situación que estamos pasando difícil en el país, no solamente en el país, sino también a nivel mundial, nunca hemos dejado de darle a Dios lo que realmente Él se merece. Gracias por cada miembro que ha dado. Vamos a orar ahorita. ¿Y dónde está? Ore con nosotros. Gracias a Dios por darnos una nueva oportunidad de poder estar en tu casa, de poder adorar, Señor, ahí de donde estemos. Gracias por cada miembro, Señor, que se ha despojado, que ha dado lo que realmente a Dios se merece. Gracias por cada miembro, Señor, que nos está mirando ahorita en la tarde. Te pido que seas tú bendiciendo a cada familia, y a los que no tienen, Señor, te pido que seas tú proveyéndoles para que ellos puedan ver, Señor, la misericordia que Dios tiene para la vida, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias por la vida, Señor, gracias por todo lo que nos has dado en estos momentos difíciles. Te lo pido en el dulce nombre tuyo, Jesucristo. Amén. Y la tristeza allí se va, la tristeza allí se va. En tu nombre hay sanidad, por eso vengo a ti, buscando tu perdón, deseando tu verdad. Aquí está mi vida, Dios, escucha mi clamor.